Aski urkipan taqnitaki, Asquirucupinay, yatichiri, Chiri, waleki qallantañan Aymar yetiqawinpi. Asquirquipa, yatichiri. Aski urkipan. Ya, hemos estado viendo lo que son los pronombres posesivos, ¿no? ¿Cómo allá? Sisa, yatichiri. Ya, kitis ullaranimoni. A ver, lean sus ejemplos. Kitis ullaranini. A ver, ¿quién quiere leer su ejemplo, sus ejemplos? Sisa, yatichiri. A ver, a ver, ¿quién quiere leer sus ejemplos? Kitis ullaranini. ¿Alguien? ¿Nadie ha escrito sus ejemplos? Yo, yatichiri. A ver, Ismael Ullaranim. Pancaja, mi libro. Pancama, tu libro. Pancapa, su libro. Pancasa, nuestro libro. Ya, Waliki, ¿quién empieza? Naya Yatichiri, Ya, Marlene Ullaranim. Pishija, mi gato, Pishima, tu gato, Pishipa, su gato, Pisisa, nuestro gato. Ya, ¿quién empieza? Habíamos dicho que escriban con varios ejemplos, ¿no? No han escrito. Ya van a escribir, si no se van a olvidar. La práctica es importante en el idioma aymara. ¿Ya? Walik, chaja, ya te agua adjetivos. Aymara alja, un atawa como achanchiri, adjetivos. En este caso sería achanchirinak, chachirinak, ¿no? Achachirinaca, ¿no? Esto por el plural, ¿no? Chanchiri con N más, Yatichiri. No, achachirinaca más. O puede ser achanchirinaca también, ¿ya? Como variación dialectal puede ser eso. Ya. Entonces, ahora desarrollamos esto, ¿ya? Primero la pregunta, ¿qué es un adjetivo? Entonces, cuando hablamos de adjetivos, estamos hablando de palabras que de cierta manera modifican. em, Más que modificar, van a calificar, ¿ya? Van a calificar, también pueden mostrar sus cualidades, ¿no? Algunos rasgos que pueden tener las palabras, ¿ya? Ahora aquí vamos a empezar primero por lo que es la ubicación. Ahora, importante, Naimara tiene la estructura del idioma inglés, ¿ya?
Por eso es que van a escuchar decir, no, si sabes inglés, o si sabes hablar Aymara, el inglés es fácil, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo primero en español, ¿ya? Entonces voy a decir, por ejemplo, un adjetivo, a ver, ¿qué podría ser? Río, Río Negro, digo, me estoy inventando, ¿ya? Río Negro. Entonces, río es nombre sustantivo y negro sería la o lo que es el adjetivo. ¿Me dejo entender? Entonces, en español, primero es sustantivo, tivo, luego recién viene el adjetivo, ¿ya? Esta es la estructura del español, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en inglés, por ejemplo, ¿cómo sería, no? Entonces, río es river y negro sería black, ¿no? Black, rock, river. Entonces, creo que black se escribe así, ¿no? Este sería en inglés, ¿no? Entonces, primero va el adjetivo, luego recién va lo que es el sustantivo, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ahora, en Aymara, ¿no? ¿Cuál es la escritura? Exactamente esto, ¿no? Entonces, primero decimos Hanko, Hawira. Entonces, la estructura en Aymara está siendo de esta forma, ¿no? Primero, adjetivo, luego reciente vendría el sustantivo, ¿ya? Esa es la estructura del idioma Aymara. Como ven, es exactamente lo mismo que en el idioma inglés. ¿Ya? Entonces, en español es al revés, ¿no? Primero va el sustantivo, luego viene el adjetivo. Pueden hacer esto con cualquier otro ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ubicación del adjetivo, en Aymara va a ir antes de la palabra que nosotros vamos a modificar, vamos a describir, vamos a mostrar sus cualidades, ¿ya? ¿Se ha entendido el lugar? ¿Cómo va en Aymara? O sí, en Aymara. Hanat Hanicham, Quise, Chile. ¿ya? Entonces, eso en cuanto a lo que es la estructura de lo que es el adjetivo, ¿ya? Entonces, primero el adjetivo, luego el sustantivo, al igual que en inglés, ¿ya? Ahora vamos a hacer una especie de clasificación de que lo que son los adjetivos, ¿no? Entonces, los adjetivos en el idioma aymara también se clasifican, ¿ya? Principalmente hay adjetivos calificativos, adjetivos determinativos, ¿no? Eso tal vez es la forma de clasificar en el idioma español principalmente, ¿no? En el idioma aymara, por ejemplo, se clasifica igual en dos, ¿no? Básicamente, que sería el descriptivo y no descriptivo, ¿ya? Entonces, clasificación, vamos a poner. En este caso, la clasificación sería descriptivo y no descriptivo. Entonces, eso va a ser la clasificación, ¿ya? Ahora vamos a empezar con los adjetivos descriptivos. Y como su nombre mismo dice, van a ser aquellos que describen, ¿ya? Que describen. Por ejemplo, se me ocurre solamente, a ver, vamos a hablar de algunas figuras, ¿ya? Simplemente esto es como ejemplo, ¿ya? Figuras. Cuadrado, ¿cómo se dice? Cuadrado. Saito, ¿ya? ¿Me están siguiendo, ve? Saito va a ser cuadrado. Redondo. Redondo, ¿cómo se dice? Morocco, Eso. Moro. ¿No ve?
Rectángulo, Ese sí, no sé. ¿no? Ahorita se me ha ido igual en Aymara, pero ahí en rectángulo. Ya, estos dos por el momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer casa, ¿ya? ¿Cómo se dice casa en Aymara? Uta. Ota, ¿no? Ota. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, como hablamos de adjetivos descriptivos, entonces voy a decir, por ejemplo, sait o ota. ¿Me dejo entender? Esto sería un ejemplo de adjetivo descriptivo. Este sait o, como es una figura, está describiendo. ¿Cómo traducirían esto? Casa cuadrada. Casa cuadrada, ¿no ve? Pero está escrito cuadrada casa. Claro, pero hemos escrito aquí el orden, ¿no ve? Este orden sí entendiendo, ¿ve? Sí, Atichiri, el adjetivo es primero. Ujú. Entonces la traducción es en inglés, ¿no? Oh, perdón, en inglés digo, en español. Entonces, en español primero va a ir casa, ¿no ve? Luego va a ir cuadrada. Casa cuadrada. ¿Me dejo entender, Hanati? Panati. ¿Ya? Entonces, estos son adjetivos que van a describir, ¿ya? Que van a describir. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Hacha, ¿saben qué es hacha? Grande. Grande. ¿Y hachauta qué sería? Casa grande. Casa Casa. grande. ¿Ve? Casa grande. Otro ejemplo. Em, humo, ¿qué es humo? Agacha. Jorobado o algo así, Atichiri. Jorobado, agachado, eso es humo, ¿ya? Entonces yo digo, por ejemplo, humo uta, ¿qué sería? Casa agachada. Casa agachada, ¿no ve? O algo por ahí, ¿no ve? Casa, sí, agachada sería, ¿no? Casa, no sé, tal vez Casa doblada. inclinada sería. ¿Mm? Casa inclinada. Casa inclinada, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿no ve? Inclinada. Listo. Esos son adjetivos descriptivos, ¿ya? Podemos hacer de todo tipo de adjetivos descriptivos. Por ejemplo, a ver, se me ocurre algo con sabores. A ver, ¿qué tipo de sabores conocen? Una palabra que describa sabor. Jajo. Jajo, ¿ya? Entonces yo digo jajo, ¿qué estoy diciendo? Acidez amarga. ¿Qué estoy diciendo? Comida picante. Ok, comida picante, ¿no? A ver, otra con sabor. A ver, voy a poner moxa. ¿Qué es Lichi. moxa? Moxa. Dulce. ¿Ya? ¿Qué puede ser el ejemplo? Rico. Sí, pero una palabra en aymara para combinar el ejemplo. Moxa, moxauma, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Agua dulce. Agua dulce. ¿Ya? A ver, voy a poner un ejemplo por ejemplo, ¿qué podría ser? Del lugar. Hayam, marca. ¿Qué estoy diciendo? Mm, Pueblo lejano. Pueblo lejano Pueblo o lejos. ciudad lejana. lejano. Pueblo lejano. Pueblo lejano. ¿Sí? Bien, entonces ahí está los adjetivos que describen tal cual pasa la situación, ¿no? Entonces, el moxa, el jaya, jajo, ¿no? El como, hacha, o sea, y todos son
elementos, o no elementos, sino adjetivos que describen a la palabra, ¿ya? Por eso se llaman adjetivos descriptivos, ¿ya? A ver, escriban dos ejemplitos. Pa ejemplo, mana ¿ya? Pa, Pa, Con uñas- cualquier Oye, adjetivo, Marco, Yatichiri. cualquier adjetivo, cualquier palabra, ¿ya? Pisca, Pisi, Pisca, Pisi y Haya Marca. Pisca, Pisca, Pisi. Vale, chajullaran a ver. Chojñapanca, hachajaqui. A ver, ¿qué más han escrito? Tico, achacha, ya, tico. Tayauma, hancomarca, tanta uyu, hiscapisi, hayauta, sumahila, auquijajo. A ver, ahorita van a decir tejechacha, machacota, jactauta, hiwaki, panga, hacha. Ya hay algunas palabras que hay que corregir, no hay ciertas palabras, ya hemos hablado de eso. Y hay algunas cosas que parece que no están bien, pero hay que seguir mejorando, ¿ya? ¿Se ha entendido adjetivos descriptivos? ¿Queda claro? Quizá. Ya. Ahora vamos a ver adjetivos no descriptivos, ¿ya? Los adjetivos no descriptivos principalmente tienen que ver con temas de calificativos, ¿ya? Ahora igual se puede clasificar de diferentes formas, pero vamos a ver
de forma general, ¿ya? Por ejemplo, em, joro. ¿Saben qué significa joro? Malo. Malo, ¿sí? Entonces, joro, jaque. ¿Qué estoy diciendo? Gente mala. Gente mala. ¿Cómo ven? Joro. Jo- Por ejemplo, ¿Joro ahora puede no ser sé. también flojo? No, No, ya. no. Flojo es jaira, ¿ya? A ver, pongamos eso. Jaira, jaque. Chacho. Jaira chachi, ya. ¿Ya? Entonces, esto es hombre flojo, ¿no? Hombre flojo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿por qué se dice no descriptivo? Porque son algo subjetivos, ¿no? Por ejemplo, para mí alguien puede ser flojo, pero para otro puede ser tal vez trabajador, o sea, hacendoso, o sea, no necesariamente eso es cierto, ¿no? ¿Ya? Entonces no es descriptivo hacia el 100%, ¿ya? Me dejo entender, por eso se llama no descriptivo, ¿ya? A ver, pongamos algunos ejemplos más. A ver, Y a ti, Chile, ¿cómo se diría el trabajador? apa, ¿ya? Apa. Apa es hacendoso, trabajador, ¿ya? Entonces, apa warmi, digamos, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Mujer Mujer, trabajadora. Mujer trabajadora o hacendosa, ¿no ve? ¿Ya? Ahí está. Chahumana payara keltapam. Igual, escriban dos ejemplitos. A ver. Taqin, keltapam. Taqin, taqin, keltapam, keltapam. Ya, keltapam. Igual, escriban si no al chat, ¿ya? Ya, Ofelia dice, sumahake, chiqui, waine, waina, debe ser chiqui, ya, ki, apa y milla. Ángel, Jairataika, apagilata, ¿ya? A ver, manden o lean sus ejemplos. Y a ti, Chiri, una duda. Bueno, en lo que estoy viendo, este tipo de adjetivos que van directamente, ¿siempre es referido a una persona o No, puede ser a un objeto? puede ser objeto también. Entonces, decir jihuac y quiña estaría bien dicho. Ya, pero no está bien conjugado.
¿Por qué, Yatichiri? Y ahorita vamos a conjugar eso, ¿ya? Entonces, Ya, hiwaki y quiña, no, algo falta ahí, ¿ya? ya. Yatichiri podría ser Micha Haki, persona tacaña. Uno más, a ver, ya que hay otros ejemplos, dice, umahake año uma, alala inti, jaira hilata, ese da alala igual, sumawaina, yaita chacha, chiquiwarbi, apayocal. Yocal no está escrito bien. Ya tienen que tener cuidado en el tema de escritura y hemos aprendido qué letras no van y qué letras no sí van en Aymara, ¿ya? Entonces hay que desarrollar eso. Ya, a ver, eso escribiremos del alala. ¿Qué es alala? Jaira igual, hay que corregir la escritura. Alala. Cuando hablamos de alala, ¿esto qué es alala? Frío. Frío, ¿no ve? Entonces, ahora, cuando queremos conjugar alal, por ejemplo, el sol no va a ser frío, ¿no ve? Inti sería sol, ¿no ve? Entonces, Ujú. o puede haber sol frío. No. No hay. Entonces, por ejemplo, ahí no iría con inti. Entonces, tal vez con comida, ¿no? Pues digamos, manca, ¿ya? Alala manca, ¿ya? Ahora esto generalmente va a estar con elisión. Alal manca. Halal, ¿Me dejan manca. entender, eh? Entonces, esto Sí. va a ser comida fría. ¿Lo Profesor, ven? Sí, el frío no es talla. también es talla. Entonces, alala, por ejemplo, no es exactamente viento. Un frío, por ejemplo, en este momento tomas un agua y el agua estaba bien frío. Eso es alala. ¿Me dejo entender? O ahorita quieres comer tu comida que te has guardado anoche y está frío, ¿no ves? Tienes que calentarte. ¿Me dejo entender? Eso es alala, ¿ya? O estás en un lugar y, no sé, digamos, el piso es de cemento y te empieza a hacer frío, ¿no ve? No me refiero al viento como tal, ¿ya? Ahora, talla también puede ser eso lo que estoy describiendo, pero principalmente es viento. ¿Me dejo entender? Ujú. ¿Ya? Esa es la Dice diferencia, aquí ¿ya? también. Dice, Olek, ¿ya? Al almanca, comida fría, ¿no? Entonces, ya. Yatichiri con Hiwaki me dijo que íbamos a Ah, ya. hacer Hiwaki. ¿Qué es hiwaki? bonito. Bonito, ¿ya? Ahora, con esto, ¿cuál era tu ejemplo? Iquiña, ¿no? Y quiñara. Ahí se hace emisión vocálica, ¿no, Yatichiri? Iquiña. Entonces, hiwaki, iquiña. Sí, eso te faltaría, ¿no? Hiwaki, iquiña. No está bien. Hiwaki, iquiña. ¿Ya? Ahí, con emisión. Con elisión vocálica. Cama bonita.
¿Alguien más? ¿Algún ejemplo? ¿Se ha entendido? Profesor, en Yatichiri, Hiwaki Quiña, en ese caso sería suma y quiña. Ah, ya. Sí, en vez de Ijiwaki podríamos utilizar el Hiwaki, sumo también. suma y quiña, claro, esa sería la palabra correcta pronunciada. Ya, suma y quiña. Ya, pero aunque podría tener alguna connotación diferente aquí. A ver, suma, ¿qué Mm. significa suma? hermoso. Bueno, 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 ¿no ve? Entonces puede ser cama buena. ¿Me dejo entender? no. ¿No ve? Entonces, no Sí, precisamente el suma es bonito. ¿Me dejo entender? ¿No ve? sí. Pero se podría utilizar. ¿Ya? Otro ejemplo, tal vez. ¿Alguien, alguna pregunta? Yatichiri, Nayagma, muy bonito. A ver, Ángel. Yatichiri, cuando estamos hablando es para describir, ¿no? Pero está, aparece en se puede decir, esas iquiña, ¿no ve? Está como ya nos ha explicado, con el iña y termina, pues, ¿no? También significa dormir, creo, ¿no? Esos Ujú. no requieren ninguna regla especial cuando se usa como adjetivo, ¿no ve? No. Hay varias palabras que pueden ser sustantivos y a la vez verbos, ¿ya? Uno de ellos es el iquiña, ¿ya? Entonces, digamos, puedes decir hacha payaña, ¿está bien? Hachapayaña, ¿qué quieres decir? Cocina grande, así. Ah, ya, pero cocina, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Payaña. Ay, no sé, me olvidó ya este chile. Ya, payaña es cocinar. Ahora, payaña, si quieres decir como algo sustantivo, payaña uta sería. Hachapayaña uta, eso es cocina grande. ¿A ver? Ay, ya te chile. Listo. Entonces, esto, por ejemplo, puede ser dormir, dormir. Ahora hay otro mancaña, ¿no? Mancaña puede ser comer como verbo o también puede ser comida, ¿ya? Entonces, hay varias palabras como estos que son verbos y a la vez son sustantivos, ¿ya? Entonces, hay que ver siempre el contexto de estas palabras, ¿no? ¿A qué estás refiriendo? Entonces, por ejemplo, suma y quiña, ¿qué podría ser? Dormir bien también. Me dejo entender, ¿no ve? Ay, dijiste ya te chile. Ajá. Entonces puede ser dormir bien. ¿Ya? Entonces, dependiendo del contexto, ¿a qué estamos o de qué estamos hablando? ¿Ya? Eso tiene que tener clarito, ¿ya? Ahora vamos a ver combinaciones, ¿ya? Es decir, estos sufijos se pueden combinar. Es decir, podemos utilizar hasta dos eh, adjetivos, ¿ya? A ver, vamos a decir, a ver, ¿qué podemos? Jajo. ¿Qué es jajo? Wally. Ay, Wally suma. Podría ser así, dos adjetivos, ya te chile. Sí, podría ser picante, picante. Jajo, picante. En español haremos que tenga dos adjetivos. Tendría que ser muy picante, ya te chile. Wally, ya salado, te chile. Wally. 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 Ya podría ser Wally, por ejemplo. Wally, jajo, manga. ¿No ven? jajo, puniwa, Ya, pero es simple ya afirmación, ya no es como adjetivo. La walija, característica de los adjetivos es que no utilizan eh, sufijos que están conjugando. Son palabras raíces, ¿ya?
Está claro, ¿no ve? Aquí podemos conjugar, o es decir, agregar sufijos. Estos son palabras raíces, ¿ya? Los adjetivos, o cuando son adjetivos como tal, son palabras raíces. Otro ejemplo, ¿qué podría ser? Hanko, ¿qué es hanko? Hanko y Simpi. Ya, pero Blanco. blanco. Hemos dicho dos adjetivos. Hanko, teje, ¿qué es teje? Mm, Flaco. Flaco. Ah, no. ¿Qué significa ahora? Perro, flaco, blanco. el perro blanco flaco. Ajá. ¿Me dejo entender? Dos adjetivos, ¿ya? Es decir, se puede utilizar dos Hanko adjetivos. teje ano sería Yatichiri. Sí, ahí está. Hanko, teje, ano. ¿No ven? ¿Se ha entendido? Yatichiri, una pregunta, Yatichiri. Adelante, adelante. Para cuando ya son dos para describir con los adjetivos, ¿tienen un orden así designado? Como ya nos ha dicho, clasificación, digamos, primero va el descriptivo y luego el no descriptivo, ¿o es al revés? No, no hay exactamente un orden, ¿ya? Ahora, generalmente el descriptivo va a estar junto a la palabra como tal y el no descriptivo va a estar adelante, ¿ya? Generalmente, pero hay varias excepciones, ¿ya? Entonces, no se cumple exactamente eso, ¿ya? Entonces, esto en Aymara va a ser como algo hablado, como algo de acuerdo al contexto, ¿ya? Que se quiera expresar, ¿ya? Por Bueno, ejemplo, sí, Waliki, Waliki, Yatichiri, Waliki, gracias. ok. A ver, ¿algún otro ejemplo más? A ver, ¿qué te empieza? Hanajaya, Hanicha. Yatichiri, wali hako manca es comida bien picante, algo así. Exacto, comida bien picante sería esto. No hemos traducido, ¿no? Bien picante. ¿Ve? Ahora, o sea, esa también es la característica del idioma aymara, ¿no? Comida bien picante. En español se hablaría así. Sí, No, ¿por qué? No A es ver, muy ¿qué dicen? común, Yatichiri. Si yo digo picante, tal vez no necesito calificar, ¿no? Este sería adjetivo calificativo, ¿no? O esto sería comida muy picante, algo así, ¿no? Muy, sería esto, muy picante. ¿Ya? Entonces, posiblemente esto no se utilice, es como que decir subir arriba, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces, posiblemente en español no se utiliza así de forma. ¿No? Si es picante, ya se supone que es picante, ¿no ve? en español sería tu comida es muy picante. Sí se utiliza, profesor. ¿Sí? ¿Es común? Sí, sí. Comida muy picante es que es bien picante. Muy Ya, picante. Sí, podría ser, ¿sí? sí, sí, A ver, profesor. otros ejemplos, a ver ahora. Mm, Ya, a ver, dos adjetivos. Mm. Ya llevo Hacha, escrito. hacha hanko pishi. Ok. Hacham, han, o, pis. ¿Eh? ¿Qué significaría?
Gato blanco Gato grande. blanco grande. ¿Ya? Otro se me ocurre, por ejemplo, con hacha. Hacha. Saitu. Uta, ¿qué estoy diciendo? Mm, así, Casa cuadrado. cuadrada grande. Ajá. ¿Sí? Entonces, esos son cuando utilizamos dos sufijos, ¿ya? Ya, entonces en Aymara es bien común esto, escuchar así con dos adjetivos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta? Hemos dicho, los adjetivos no están conjugados con sustantivos, sino se mantienen en su palabra raíz, ¿ya? Donde sí va a haber conjugaciones va a ser en las palabras, en este caso en sustantivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hacha sait utanaka, puedo decir. ¿Qué significa? Casas. Ya, Casas pero, Otras cuadradas casas. grandes. ya, Casas cuadradas grandes, sí. ahora, exacto. Hacha sait utanaka hawa. ¿Qué estoy diciendo? Mis casas cuadradas grandes son, ¿así? Ah, exactamente. Mis casas cuadradas, grandes son. ¿Ya? Entonces aquí está modificando. ¿Pero qué está modificando? La palabra, en este caso el sustantivo. Eso está modificando. Estos se están manteniendo en su palabra raíz. ¿Me dejo entender? Ahí se van a dar cuenta que es sustantivo. ¿Ya? Perdón, Pues, adjetivo. ¿Ya? profesor, equivale a decir mis casas cuadradas son grandes, ¿verdad? ¿Así? ¿Sí? Ya. Otros ejemplos. Pero está claro, ¿se entiende esto de dos adjetivos? Y Sí, profesor. Sayadichiri. Yatichiri, una consulta. ¿Sí? En el castellano se puede utilizar la conjunción y, ¿verdad? Al decir mis casas grandes y cuadradas, ¿está correcto o no? Ah, ya, posiblemente sí. A ver, mis casas grandes y cuadradas. Sí, en este caso como descriptivo, sí, Eso sería una conjugación de palabras. sí, conjugación de palabras. Sí, podría ser. ¿Alguna otra? Yatichiri, Sí, Yatichiri. Creo que hay ratos, muchos veces que nos confundimos, parecen Aymara, es que es parecen la traducción, ¿no? Y a lo que ahorita veo, ¿no ve? Si es que le ujú, damos así una traducción, el orden, digamos, Hacha, Saitu, Utanaka, Hawa, estamos, parece que significaría mis casas cuadradas grandes son, ¿no? Pero ya ahí al momento de traducir es la cosa, ¿no? sí. La traducción en el Aymara o de cualquier idioma al Aymara siempre van a agarrar toda una frase, toda una oración, ¿ya? Entonces, digamos, dice, por ejemplo, a ver, una oración, voy a escribir, ¿qué podría ser? En la ciudad de La Paz, existen edificios grandes y altos. Ya, ¿qué estoy diciendo? Que ahora no van a traducir así, ¿no? Generalmente, por ejemplo, traduzco yo mucho y me dicen, pero esta palabra falta, ¿no? Entonces, en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, si quiero traducir en no van a encontrar, ¿no ve? Hemos dicho, no hay artículo, ¿no ve? Entonces, tampoco va a haber, ¿no? Entonces, en la ciudad de La Paz, ¿no? Ah, entonces, todo esto, mira, por ejemplo, entonces dicen La Paz, Chuquiao, ¿no? Chuquiao, Marcan, ¿ah? ¿Eh? Entonces, aquí ya estoy
traduciendo todo esto, ¿no? Ahora, existen edificios grandes y altos, ¿no? Utjiwa, Utjiwa, hacha, hacha, eh, alto, ¿cómo sería? Grandes y altos. ¿Alguna palabra para altos? Creo que no hay, ¿no? Altusa, Por eso a los edificios altosa, ¿no? Entonces, pero no, eso es palabra creada, no, no es esto. A ver, otro vamos a poner, otro adjetivo aquí, grandes y blancos, pongamos con nuestro ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, existen edificios grandes y blancos, ¿no? Hacha, Hanko, o Utanaka. Ya está, ¿no ve? ¿Sí? Aquí está, mire, ya he cambiado, ¿no ve? El orden. ¿Me dejo entender? Hacha, Hanko, Utanaka, ¿ve? Entonces, este he cambiado ahí, ¿ya? Existen Utjiwa, ¿eh? Ahora, si se hubiera quedado como grandes y altos, simplemente decía Utjiwa, Hacha, Utanaka, ¿no ve? Entonces uno puede decir, ¿y dónde está lo alto? ¿No ve? Simplemente no hay. Me dejo entender, ¿no ve? Así es más o menos la traducción que se hace, ¿ya? Entre el tema de los adjetivos les va a dar orden, porque si traducen Utjiwa, Utanaka, Hacha, Hanko, ya no se entiende. Ya, entonces siempre, ¿no? Van a analizar, ¿no? Por ejemplo, estos son adjetivos. Entonces, esto en uno tiene que traducir, ¿no? Ya saben, los adjetivos van por delante, ¿ya? Eso sería equivalente a esto. Me dejo entender, ¿no ve? Y esto existen, va a ser esto, ¿no? En la ciudad de La Paz va a ser esto, esto, ¿ya? Chu- Aquí es uno. Chuquiao, Marcanja, Utiwa, Hacha, Hanko, Utanaka. ¿Ya? Entonces, así van a traducir, ¿ya? Entonces, ahí está la traducción. ¿Ya? Pues en este momento tal vez lo que nos interesa es esto, ¿no? El tema de los adjetivos. Walekit, Hanat, Kunhamakisa. Profesor, en este caso, el Utanaka sería casas, edificios, yo creo que tendría otro nombre, no me recuerdo en este momento nunca haber pronunciado edificios en Aymara, No hay. pero se deja entender. Sí, hay ciertas palabras que no van a encontrar. El otro día me estaban preguntando cómo se dice, creo, software, creo. Ahora, podemos crear, o sea, no es que nos cerramos y decimos, es que en Aymara no hay y por lo tanto no va a haber, o sea, se puede crear, ¿ya? Entonces, por Claro, ejemplo, eh, eso habría que trabajar, ¿no? Sería interesante. Por ejemplo, claro, claro. fósforo, ¿cómo se dice? No había fósforo, ¿no? Entonces, utilizaban el excremento de la llama para guardar fuego, ¿no? ¿Ve? Antes. Yo me acuerdo todavía, ¿no? De niño he utilizado eso. No utilizaban fósforo. ¿Cómo se dice a ver en Aymara fósforo? Ah, entonces hay que ver, ¿no? ¿Qué rol? ¿Cuál es la funcionalidad, ¿no? Ah, entonces fósforo enciende fuego, ¿no ve? ¿Cómo se dice fuego? Nina. ¿Y el fósforo qué acción hace? Ah, enciende fuego, ¿no? Entonces Nina, acta, yere. ¿Me dejo entender? Ahí está, fósforo. ¿No ve? Ah, entonces edificio igual podemos crear esa palabra, ¿sí? O alguien decía, y me parecía interesante, por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pues, hot dog, ¿no? Hot dog, Utok. hot dog, ¿no? Este es en español, en inglés, ¿no ve? Sí. Entonces sería perro caliente, ¿sí? Y traduciendo al español, ¿no ve? Entonces, exactamente es el mismo orden sería en Aymara, pues, ¿no? Porque está esto en inglés. Y recuerden, el orden
similar al inglés, en aymara, ¿no ve? Entonces, hot sería caliente, ¿no ve? Entonces, esto es achijo, ¿no? Achijo o podría ser otra palabra también. Pongamos achijo. Achijo. Ah, no. O podría ser, a ver, en vez de achijo, ¿qué podríamos utilizar? Caliente. Junto. Junto también podría ser. Punto. Junto. O achijo, ¿ya? Pero así como está describiendo aquí, tal vez la palabra sería achijo, ¿no? Entonces yo podría decir hot dog en aymara, achijano, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Quizá ya te Entonces, chiri. se puede. Pero claro, tal vez no va a estar dentro del vocablo como tal, ¿no? ¿Ya? Pero se puede. Ya te Tampoco hay que chiri. cerrarse y decir, es que no había, ¿no? ¿Ya? Sí, Ángel. Ya te chiri. Creo que para hacer, digamos, edificio, ya estamos aclarando, parece ahí cuando dice hacha y ahí dice uta. Ujú, Entonces ya sé que que es hacha uta, ¿no? Una casa grande así, ¿o no? ujú. Podría ser, sí. Ahora hay adjetivos o palabras que hay que tener cuidado también, dar significado, ¿no? Por ejemplo, el otro día me hablaban de psicología, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se dice un psicólogo? Me decían. Psicólogo, ¿no? Entonces me decían, por ejemplo, psicólogo, no sé quién lo ha traducido, pero alguien lo ha traducido, ajay yatjateria. Así, psicólogo. ¿Qué es ajayu? Alma. Alma, ¿sí? Podría tener otro significado. ¿Y sería una descripción del psicólogo? ¿Sí o no? Yo creo que no. No, ¿no ve? Entonces hay que tener cuidado también, ¿no? En dar los significados, todo eso, ¿ya? Entonces esto decía yo, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, ajayu, yatjateri. Yo, yatjateri sería otra cosa para mí, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Listo? Bien, ukakam hichur, ¿ya? Nos vemos siguiente clase. Huivisuro hikisñan wasitan, ¿ya? Ya tinta si puequita, van a seguir aprendiendo, van a seguir practicando, eso es importante, ¿ya? Hikisin Yati kamta kin chiri, walirkin para phat. A ver, Puyaca Ikijinkame Blanca, chiri. yati chiri, salado, ¿cómo se diría? hayuk ara, o ara nomás, ara o hayuk ara, ¿ya? Salado, Y es pagar a ya te chiri. Yus ¿vale? pagara yati chiri, Hikisin ikisin kama. kama, Ikijinkame ikisin kama, Ikijinkama yati ya chiri, tichiri. pagara. Ikijinkama